Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos entrando en la clase número 9, que tiene que ver con los cambios sociales y económicos, en realidad los cambios políticos y económicos que hubo tras la revolución, y para eso vamos a utilizar dos textos, uno de Ternavasio, que es la Gobernar la Revolución, ¿no? Capítulo 1 y 2, que plantea un análisis teórico desde el punto de vista político, los principales problemas políticos que tuvo el Estado revolucionario y, y, la limitación al poder que intentaron establecerle algunas instituciones, ¿no? Como el cabildo, la audiencia, y los problemas que derivó en el juntismo o en la junta grande principalmente, que es la que se conforma en diciembre de 1810, cuando vienen los representantes del interior a esa junta porteña, que es la junta del 25 de mayo. Bueno, todo eso derivó en la centralización del poder en el triunvirato, que después aún se descentralizó más en el directorio, ¿no? Y ese triunvirato fue netamente porteño, ¿no? Bueno, esos son los problemas políticos que acarrearon y está bueno el análisis teórico de esos problemas políticos. Y por otro lado, el texto de Historia Económica de la Argentina de Roy Ora, que es el capítulo 2, que es el que vamos a tratar eh, en este video. El otro lo va a hacer Martín Felice, y este tiene que ver con la apertura del comercio atlántico y la expansión ganadera, ¿no? Cuando se abre el comercio hacia el Atlántico, que ya venía en la crisis del orden colonial, venía en ese sentido, y obviamente la falta de recursos hace que se busquen otros recursos son los recursos pecuarios propios de la Pampa. Y por eso se expande la frontera. Entonces, eh, bueno, el texto de Roy Ora, que se llama Historia Económica Argentina del siglo XIX, el capítulo 2, como dijimos, la apertura al comercio atlántico y la expansión ganadera. El capítulo comienza hablando de la crisis que acarrea la guerra de la independencia, ¿no? Porque, digamos, desde mayo de 1810 hay, durante más de una década, la guerra fue constitutiva del escenario en el cual se tuvo que desenvolver la actividad económica de la región. Y además, en toda guerra, como en la guerra de independencia y como toda guerra, destruyó una gran cantidad de recursos, no solamente humanos, ¿no? Sino también materiales. Además, a la guerra de independencia se convirtió luego en una guerra civil, ¿no? Que siguió necesitando innumerables recursos, ¿no? Que se solventaban mediante la presión fiscal principalmente, y que principalmente afectó a las grandes fortunas, ¿no? La élite, como nosotros venimos trabajando durante el periodo tardocolonial, era el gran comerciante, los comerciantes, ¿no? Eh, y sobre ellos recayó principalmente, obviamente, la presión fiscal, más que nada. Eh, por el territorio que pasaban los ejércitos, saqueaban los recursos que había, por una cuestión de proveerse, ¿no? Por ejemplo, la banda oriental, lo que es hoy Uruguay, Entre Ríos y Santa Fe, que, digamos, eran muy fuertes en lo que es producción ganadera durante la colonia, se vio disminuida su hacienda en más de 2/3, ¿no? En el tiempo de lo que es una década. Porque, digamos, ese litoral fue foco de grandes conflictos
de guerra a la independencia y luego conflictos civiles, ¿no? Ahora, en los territorios donde había estabilizados frentes de combate, como es el noroeste argentino, por ejemplo, la frontera con el Alto Perú, todo lo que es el NOA, el ir y venir de tropas, ¿no?, de un lado y del otro también diezmó la economía, ¿no? Y esto era acompañado además con el desplazamiento forzado de la población. Como por ejemplo fue el éxodo jujeño, ¿no?, donde se levantó la población en un contexto de guerra, se dejó campo arrasado para no dejarle nada al enemigo, y eso insumía una pérdida económica total, ¿no? Los jujeños debieron dejar todo. Eh, y además era afectado por las levas masivas que había, ¿no?, de los pobladores de esas zonas que se necesitaban como soldados para el ejército. Bueno, esto último, estamos hablando de la movilización de tropas, afectó la disponibilidad de fuerza de trabajo principalmente, ¿no? Y bueno, esta escasez de mano de obra afectó principalmente el litoral, ¿no? Fue el lugar donde más proveyó para, de hombres para la guerra revolucionaria. Y además, ya como venimos trabajando, la región carecía de mano de obra, ¿no? El litoral estoy hablando. Y fue el lugar donde la presión reclutadora fue más fuerte. El autor dice que en la primera década revolucionaria cayó el Producto Bruto en un 20%, ¿no? Bueno, sin embargo, lo que afectó más la pérdida del circuito mercantil, ¿no?, que venía de la época de los Borbones. Estamos hablando del Alto Perú, las minas del Alto Perú, las minas del Potosí. Es el control sobre eso se perdió, Buenos Aires lo pierde. Y es ahí que el Estado revolucionario debe buscar nuevas fuentes para financiar el Estado, ¿no? Y terminó siendo la fuente de financiamiento el comercio atlántico, ¿no?, la aduana, las rentas aduaneras. Los grandes comerciantes porteños, que como decíamos, que vimos con el trabajo con Sokolov, ¿no?, con el trabajo que vimos, fueron las primeras víctimas de la crisis que trajo la independencia, ¿no? Era el sector mejor posicionado socialmente, como dijimos, ¿no? Y la apertura comercial no lo favoreció, ¿no?, porque esa apertura comercial que genera el libre comercio, ¿no?, la entrada de comerciantes extranjeros con mayor poder los fue desplazando de a poquito. Es decir, los comerciantes extranjeros, principalmente los británicos, fueron desplazando y apoderándose de ese tráfico internacional, ¿no?, que antes los favorecía con el monopolio, ponele, pero no solamente perdieron el tráfico comercial, sino que también, inclusive, perdieron posiciones del comercio interno, ¿no?, que debido a la guerra de independencia era muy precario, ¿no?, porque al no haber estabilidad política era muy difícil que vengan gente e invierta, ¿no? Pero sin embargo, esos viajeros ingleses, ¿no?, que venían, que están en muchos de los relatos, tienen que ver con eso eran comerciantes que venían, buceaban por toda la zona para entender la situación y de qué forma comercializar los productos, ¿no? Bueno, lo que es esta región se integra a la economía mundial, que no fue todo negativo, desde el autor, sino que fue muy beneficiosa para la Pampa, ¿no? Los mercados europeos comenzaron a absorber cada vez más productos pecuarios, estamos hablando del cuero principalmente, que inclusive tenía mejor precio que el periodo prerevolucionario. Es decir, el precio que se pagaba sobre los cueros y sobre los derivados del ganado vacuno eran más elevados.
Bueno, es decir, que las industrias europeas, además, transformaron, ¿no? Además de transformarse en las principales proveedoras de bienes importados, las industrias europeas, estamos hablando en un proceso de revolución industrial, ¿no? Que tenía en Inglaterra. Hay una transformación en el patrón de importaciones, porque antes se importaban principalmente productos caros. Bueno, a partir de esta apertura se empiezan a importar productos basados en los bienes del consumo popular. En síntesis, ¿no? Dice el texto, los productores y consumidores del Río de la Plata, ¿no? Comenzaron a tener precios más altos por sus productos y es que exportaban, ¿no? Y a pagar menos o más barato por los productos importados. Eso es lo que sucedió en esta década revolucionaria. Después empieza a hablar de las consecuencias de la apertura al comercio de importación, y el autor le hace algunas críticas, que después la vamos a ver más adelante, a cierta historiografía, ¿no? Principalmente la historiografía revisionista sobre este tema. Pero la baja de los precios, ¿no?, de los bienes importados, como decíamos anteriormente, fue por el desarrollo mismo de la revolución industrial, ¿no? La revolución industrial, el uso de la máquina redujo los costos de producción y el principal producto son los productos textiles. Y principalmente los productos de tela de algodón, ¿no? Por ejemplo, hay algunos números que maneja el autor que dice que el algodón británico en 1814, por ejemplo, se importaban ese tipo de producto 3 millones de yardas, ¿no? La yarda es más o menos casi un metro, algo así como 90 centímetros, ¿no? La yarda. Pero en 1814 había 3 millones de yardas. En 10 años después había 15 millones de yardas. Y 10 años después, en 1834, había 20 millones de yardas, ¿no? Entonces fue creciendo exponencialmente. Y los británicos no solamente exportaban esas cosas, sino vendían también productos de ferretería, ¿no? Clavos, fierros, herramientas, vajilla, porcelana, ¿no? Bueno, en el litoral, dice el texto, los textiles desplazaron casi totalmente a la producción americana, ¿no? Ahí sí hay un impacto importante de la producción nativa. En el interior, por el contrario, no ocurrió porque había una barrera proteccionista muy importante, que son los altos costos que tenía el transporte, ¿no? Y dice que a partir de la década de 1830 los productos ingleses empezaron a tener cierta competencia, ¿no?, con productos que venían de Estados Unidos, de Alemania, de Francia y de otros destinos. Pero la fiebre importadora lo que sí generó es un flujo de recursos metálicos que iban del Río de la Plata hacia Europa, ¿no? Hay una balanza comercial negativa, digamos, que eso sí es objetivo. Pero también aumentó el crecimiento de los productos exportables, ¿no? Y en el mediano plazo, no inmediato, sino que en el mediano plazo, digamos, compensó ese desequilibrio, no lo equiparó, pero compensó el desequilibrio que había en la balanza comercial, principalmente cuando la guerra revolucionaria empezó a quedarse atrás, ¿no?, en la década del 20, pero sin embargo las guerras civiles siguieron molestando a ese crecimiento económico, ¿no? Por eso dice que los conflictos internos, ¿no?, en la segunda mitad de la década del 20, estamos hablando de los conflictos civiles que hubo, las guerras entre unitarios y federales, y que se recrudeció con la década del 30, ¿no? El rosismo también tuvo varios conflictos,
esta plenitud, ¿no?, de la exportación de los bienes pecuarios tuvo su pico en la década del 40, ¿no? Bueno, ¿cuál era el principal producto? El cuero. El cuero vacuno es el principal producto, pero también exportaba la carne salada, el cebo, las crines. A ver si... Creo que hay un gráfico. Esperen que si lo encuentro... No. No, no lo tengo. Bueno. A ver, espera. Sí, estaba. Acá está. Este es el texto. Acá se ve un gráfico más o menos de los productos que se exportaban. Bueno, acá está. Principales exportaciones de Buenos Aires, ¿no? Bueno, lo blanco, ¿ven? 1822, 1842, 1851, 1862 es el cuero. Hasta la década del 50, el cuero siguió siendo el principal producto exportable. Luego, este que está acá es la lana. Vamos a ver más adelante el ciclo lanar, ¿no? Donde las estancias se empezaron a llenar de ovejas, porque la lana que se necesitaba para la industria textil inglesa requirió mayores cantidades, ¿no? Entonces era más redituable exportar la lana. Fíjense en la carne salada, ¿no? Como fue aumentando, disminuyendo, aumentando y disminuyendo en la década del 70, cuando empieza a aparecer, acá nos figura en el gráfico, la carne enfriada, ¿no? Que es de fin del siglo XVIII, XIX, 1875, 76, salieron de la Argentina los primeros barcos con carne enfriada, congelada mejor, en un principio, congelada, después enfriada. Nada, bueno, es decir, ese gráfico demuestra la importancia del ganado vacuno. Bueno, la ganadería bonaerense era la más importante a partir de la década de la década revolucionaria, ¿no? Y esta ganadería bonaerense era marginal durante la época de la colonia si la comparaba con la ganadería santafesina, la enterriana y la de la banda oriental, que fue desplazada, porque la ganadería bonaerense empezó a crecer en desmedro de las otras, que la guerra civil se llevó puesto todas las haciendas de esa zona del litoral. No así la ganadería bonaerense, que empezó a ganar espacio hacia el sur, ¿no? La frontera empezó a extenderse hacia el sur, y además se sentaron las bases de las estancias de gran tamaño que eran desconocidas en la época de la colonia. En el trabajo muchos de ustedes pusieron que la inversión en estancias y en tierras no era redituable, ¿no? Lo que tenían los comerciantes. Bueno, y a partir de esta década y esta apertura y crecimiento de la exportación del cuero, las estancias se hicieron cada vez más grandes. Esperen que saco el gráfico. Bueno, desde la crisis de la independencia, como lo llama, yo lo digo así porque así lo llama el autor, el precio de la tierra empezó a tener una suba. No fue muy considerable, dice, pero una suba sostenible en las primeras 3-4 décadas. Ahora, la contracara de esta abundancia de tierra que había, que era mucha, era la escasez de mano de obra, ¿no? Que nosotros ya veníamos viendo. Además de los escasos pobladores rurales que había, estos eran productores autónomos, ¿no? Que podían ganarse la vida sin necesidad de recurrir al trabajo, ¿no? El gaucho que iba y se iba al medio de la pampa y faeneaba una vaca que si tenía dueño no le importaba mucho. Entonces, además esto se fue afectado por la presión enroladora que tuvo los ejércitos revolucionarios.
En esta época los empresarios rurales se quejaban todo el tiempo, ¿no?, de la escasez de mano de obra, de los altos niveles salariales, de la indisciplina de los peones y los jornaleros, ¿no?, que generó esta crisis de independencia, donde hay una politización y una movilización importante de los sectores populares, ¿no?, y obviamente anhelaban por una legislación represiva, ¿no?, sobre los llamados vagos y vagabundos, que vimos algo en el trabajo de Mayo. Bueno, en la década del 20 esto comienza a hacerse efecto, ¿no? Esto que anhelaban los grandes estancieros de la primera década revolucionaria. Pero sin embargo, a los empresarios rurales no le quedó otra que aumentar los salarios, ¿no? Y eso generó que gente del interior venga hacia el litoral, ¿no? Y una inmigración interna importante. Ahora, estos elevados costos, ¿no?, que implicaban los salarios, llevó a que los empresarios rurales elijan una actividad donde ocupe menor mano de obra, ¿no? Porque tenés la agricultura o la ganadería. Bueno, la actividad que menor mano de obra implicaba y era la ganadería. Es decir, vos necesitas menos brazos para el trabajo ganadero. Y eso fue en desmedro en la producción de trigo, ¿no?, que generó que a su vez se empieza a importar harina de Estados Unidos, que era inclusive más barata de la que se producía acá, ¿no?, por la maquinaria que allá tenían. Y bueno, y otra vez dice el autor que los altos costos del transporte hacia el interior hizo que sobreviva la producción de trigo en el interior. En cuanto a la ganadería, en cuanto a la inversión de estos empresarios rurales, la mayor parte de la inversión representaban los salarios, ¿no? Me parece, más que nada, el salario era muy, muy grande, ¿no? Pero digamos, comparativamente, el mayor costo de inversión, mejor dicho, me retracto, estaba en la compra del ganado. Porque la mano de obra era muy cara y además se necesitaba poco, pero el empresario ganadero lo que más invertía era en la compra de ganado. En un segundo plano, ¿no?, estaba lo que se llama la compra de tierras, que no representaba más del 30% la compra de tierras, ¿no? Entre el 10 y el 30% dice el autor. Luego, otra inversión que tenía que hacer era, bueno, la construcción de las viviendas para los peones, las herramientas, y todo lo que implica el trabajo ganadero, los corrales, ¿no? Todo eso no llegaba al 10%. Y bueno, y algo que también implicaba en altos costos eran los salarios, como dijimos anteriormente, ¿no? Porque, digamos, vos como empresario tenés que invertir en capital, o sea, en tierra, en el producto y en la mano de obra. Volviendo a esto que yo les dije de la apertura comercial, ¿no?, el debate que generó historiográfico, el autor le pega a los revisionistas, ¿no? Los revisionistas que planteaban que básicamente que el liberalismo, ¿no?, tuvo un impacto negativo sobre las posibilidades de desarrollo económico argentino, ¿no? Las importaciones inglesas, dicen, arruinaron la incipiente industria manufacturera nativa, empobreció a la población, principalmente el interior, ¿no? Lo que decían los revisionistas, que el caudillismo generado en el interior tiene que ver con ese empobrecimiento debido al liberalismo de los porteños. Además decían los revisionistas, que esto los llevó, ¿no?, a convertirse a la Argentina en una colonia agraria de los países industriales, ¿no?, que no favoreció solamente a los británicos, sino a sus socios terratenientes, ¿no? Tiene un discurso antioligárquico, digamos, el discurso revisionista, ¿no?, que es más bien nacionalista.
¿Y qué decían? Que la Argentina debería haber promovido el crecimiento industrial a través de políticas proteccionistas. Bueno, lo que dice el autor, que diversos estudios demostraron, ¿no?, que los argumentos sobre el impacto, ¿no?, negativo al interior es inconsistente por esto de que al ser elevados los costos de transporte hacia el interior, esto que decíamos anteriormente, la industria nativa logró sobrevivir, ¿no? Que, digamos, en cierta parte tiene razón lo que dicen estos. Precisamente Alperin Dongui plantea eso, y en el texto que vimos del capítulo 1 de Revolución y Guerra lo plantea. Porque, digamos, estos altos costos de transportes era una barrera proteccionista importante. Pero en el Río de la Plata, ¿no?, la región del litoral, donde está digamos, el centro económico, lo que después es la Argentina, sí fueron destruidas las bases económicas. Lo que dice el autor es que, sin embargo, eso fue, digamos, contrapesado o contrarrestado, la palabra, con el crecimiento económico que hubo debido a las exportaciones, ¿no?, y al beneficio que le daba la producción ganadera. Pero eso no se vio en la distribución de la tierra, ¿no? Es decir, nosotros volviendo al texto, a los primeros textos que hablamos de Revolución de Mayo, que plantean de las dos alas que tiene la revolución, la que se logró imponer es la que dio lugar al discurso liberal conservador, que luego generó la concentración de la tierra, ¿no?, que después este texto más o menos dice lo mismo, a la concentración de la tierra y en lo que fue después la consolidación de la oligarquía terrateniente. ¿No? Por eso digo que es para discutir lo que dicen los revisionistas, ¿no? No es tan tajante, pero tampoco es desmesurado, ¿no?, lo que dicen. Bueno, nada, después el texto dice que por la pérdida de la zona minera, ¿no?, el Estado revolucionario debió, esto es como una síntesis que hace, ¿no?, como una conclusión, debió buscar, ¿no?, una nueva alternativa de recursos para financiar el Estado, ¿no? Y eso dio lugar a incentivación a la importación y a la exportación para que la aduana recaude, ¿no? Todas las administraciones que hubo, todos los gobiernos que hubo, ¿no?, la Junta de Mayo, la Junta Grande, el primer triunvirato, ¿no?, el directorio, todos los que hubo, se comprometieron recursos para extender las tierras, ¿no?, pacificar la frontera, sancionar y asegurar el derecho a la propiedad, ¿no?, del ganado y de la tierra, para asegurar el orden de la campaña, ¿no? Y además como dijimos anteriormente, para disciplinar a los sectores populares, ¿no?, que la revolución movilizó y politizó. Es decir, todos los recursos estuvieron concentrados en generar un espacio propicio para el desarrollo capitalista de esa burguesía que se había apoderado de la burguesía terrateniente o ganadera, que se había apoderado del poder político, ¿no? Ahora, sin embargo, las guerras civiles que duraron hasta mucho después de Caseros, retardaron todo este desarrollo capitalista, ¿no? Que hubo muchos intentos para que funcione. Digamos, por ejemplo, cuando veíamos las reformas rivadavianas, todo lo que hizo Rivadavia para el desarrollo capitalista y para que los ingleses vengan y financien o inviertan, fracasó todo debido a las guerras civiles. Al ser inestable la región, nadie iba a invertir capitales en lo que es el Río de la Plata. Es decir, una vez pacificada la región, ahí hay un alto crecimiento de las inversiones inglesas principalmente.
Pero sin embargo, Buenos Aires, en comparación con las otras provincias, ¿no? Estaba bastante consolidada la economía, ¿no? Hay un cuadro también que a ver si lo logro poner, que demuestra comparativamente los recursos del fisco de la provincia de Buenos Aires en comparación con las otras es abismal. Acá está. Dice un federalismo sin federalismo fiscal. Miren Buenos Aires. Los ingresos fiscales, 1.965.347. Para una población de 153.000 habitantes, es decir, ingresos fiscales por habitante era de 13.0. Y si vamos a, no sé, a la otra provincia mayor habitada, es la provincia de Córdoba. Miren, 102.000 habitantes, tenía un ingreso fiscal de 139.000 a 1.900.000, a casi 2 millones. Es decir, un ingreso fiscal por habitante de 1,4. El que mayor tenía era la provincia de Entre Ríos, pero por una cantidad de población menor, ¿no? De 2,5. Entonces, todos estos problemas económicos que tenían las provincias eran debido a la que no tenía una fuente de recaudación fiscal, que sí lo tenía Buenos Aires, que era su puerto. Bueno, como decía, esto posicionaba por encima de todas las provincias de Buenos Aires, y el clima caracterizado por las guerras y la movilización popular, que se evidencia desde 1810, duró, como decía antes, hasta la derrota de Rosas y un poquito más. A partir de ahí comienza a delinearse, a organizar un Estado, ¿no? Oligárquico, dependiente de los intereses europeos, en base a, sí, ya un imperialismo importante, ¿no? Porque no se puede hablar de imperialismo, como dicen estos liberales, eh, durante las primeras décadas revolucionarias, porque el imperialismo no existía, ¿no? El imperialismo es de fines del siglo XIX, después de la crisis de 1873. ¿No? Ahí sí hay una política imperialista importante de estos grandes países industrializados, ¿no? Sobre África, sobre Oceanía y sobre Latinoamérica. Pero bueno, ese es el texto de Royora, que me parece muy interesante para entender la economía durante los primeros años revolucionarios, y tiene un par de bases teóricas importantes que discutir. Bueno, nos vemos hoy viernes en un ratito. Esperen que cierro esto.